Y acá estamos de vuelta. Sergio Berestein. Un placer. Mil gracias No. por estar. No es una hora cómoda. No, pero si yo... Y además casi el avión te deja en otro lado. No, te estaría mirando del otro lado, así que para mí es casi lo mismo. Te agradezco, te agradezco. A ver, director, vamos a la cortina. A ver, y vamos a empezar con un tema. Aquí el invitado, un especialista, nos va a explicar. Hablamos del triunfo de Manuel López Obrador en las elecciones de México del domingo pasado. Hablamos de un fenómeno que también produjo, casi un milagro que produjo el presidente electo de México, y es que, bueno, el presidente Mauricio Macri, obviamente como jefe de Estado, lo felicitó, pero también hubo una felicitación de la expresidenta Cristina Fernández, convergiendo en el mismo espacio. Bueno, una casualidad. Este es acá estamos viendo el tuit que despachó Mauricio Macri. Aquí está el de Cristina, resaltando. Yo creo que, a ver, interpreto o leo el subtexto. Me parece que a la expresidenta le entusiasma la idea de que esto pueda marcar un cambio, un quiebre de tendencia que se venían dando en la región. De hecho, la última elección de Colombia ganó el candidato conservador, discípulo de Manuel Uribe. Así es. Supongo que le debe haber agradado algo de esto. Es tu turno. El primer punto es el triunfo de la voluntad política. Tercera elección de López Obrador. Su última elección había sido muy dura como derrota. Se va de su partido, funda un nuevo movimiento y gracias al desprestigio de la clase política, a una presidencia muy criticada de Peña Nieto. Sí, claro. Los Peña no tienen una buena semana. Los Peña no tienen una buena semana. Los Peña acá hace bastante no tienen buenas semanas, Lo cierto es que se abre un momento distinto en la política mexicana, totalmente diferente. Es el triunfo más contundente de una fuerza política con el México democratizado. Sí, está claro. Con competencia política, con las reglas. Donde se corren los dos partidos que venían. Bueno, el PRI fue un partido hegemónico durante décadas. 7 décadas. Después irrumpió el PAN. Y ahora llega López Obrador. Claro. Ahora, digo, está muy bien lo que explicaste de México. ¿Qué puede representar para nosotros, para la Argentina? Para toda la región, te diría, es una gran oportunidad, porque México giró hacia el norte en el contexto de las reformas del consenso de Washington, la posibilidad del Tratado de Libre Comercio, el famoso TLC o NAFTA para nosotros. Sí. Pero claro, con Trump del otro lado, con el NAFTA que se está rediscutiendo, México mira hacia el sur. Y esto es una gran oportunidad para acceder a un mercado que es enorme. También la industrialización en México es muy sofisticada. Claro. Con lo cual, cuidado que hay que estar preparado para competir. Pero la verdad que es un mercado enorme y una posibilidad de que junto con Brasil tengamos ahora un volumen distinto, ¿no? Sí, una buena noticia potencial en un contexto internacional que se ha vuelto mucho más hostil que hace un año, ¿no? Seguro que sí. Bien, nos vamos a meter un poquito en Cambiemos, ¿querés? Dale. ¿Me acompañás? Por supuesto. A ver, adelante, director, veamos esto. Nunca entendí nunca entendí cómo llegamos a esa sesión, la verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto y que se iba a ganar, es decir, que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en creer que estos temas se manejan. Bien, a ver, la verdad que llamó la atención, primero, Elisa Carrió, gran protagonista esta semana, por lo menos en términos declarativos, ¿no? Así es. Esto fue uno, después vamos a ver el resto. A ver, ella dice, Macri mandó o abrió el debate de la ley de aborto porque pensaba que no salía. ¿Vos qué pensás? Que tiene razón, Elita. Que en el momento en el cual se habilita el debate, hacia febrero, marzo... Febrero.
La Marcos verdad que Peña Marcos Peña lo deja sí. después de que Emilio Monzó avisa que había un movimiento nuevo de diputadas de todos los partidos que estaban impulsando este debate dentro del Congreso, porque afuera del Congreso había toda una sociedad civil organizada, un factor de poder novedoso Sí. en Argentina. Sí. Bueno, habilitan el debate y en ese momento había un peso relativo a favor del no. Pero así es la democracia. La democracia, la deliberación pública, la gente que se convence, que cambia de opinión. Sí, y además vamos a otro punto. Después veremos cómo evoluciona en el Senado. Me parece que va a ser más complejo Es probable. que lo que algunos... La semana pasada el senador Pichetto decía aquí, no, que yo creo que va a tener un trámite rápido. Yo creo que no va a tener un trámite rápido. Pero digo, también es cierto que uno tiene la impresión que el gobierno fue girando a medida que avanzaban los acontecimientos. Es decir, y al final, cuando ya la ley estaba en pleno debate en diputados, cuando las calles estaban, por lo menos en esta ciudad, estaban cargadas de militancia de un lado y del otro, cuando se habían tomado algunos colegios, el gobierno empezó a observar, dada la coyuntura, pensemos, esto ocurrió cuando ya la crisis financiera estaba caminando. Así es. El gobierno pensó que una derrota podía ser un golpe más a una imagen del presidente que venía declinando. Yo creo que el gobierno advirtió eso y le agregaría un temor de que muchos de los jóvenes que estaban movilizados podían llegar a experimentar una frustración muy fuerte y esto generaba algún tipo de desborde. Había muchísimos chicos, fue una noche muy intensa y creo que algunos pensaban que en el Senado el no iba a predominar, con lo cual, ¿para qué forzar un voto en diputados si en el Senado la cosa podía calmarse? Sí, hay que verlo eso. No, por supuesto. Probablemente el trámite se prolongue más cuando uno analiza otras experiencias viejas como la de Francia, la de España, la de Uruguay. Digo, los procesos nunca fueron de 6 meses. Fueron procesos de debates largos. Aparte es una cuestión que debe ser debatida, no sé cuál es el apuro, al contrario, ¿no? Es verdad, pero bueno, aquí las cosas pretenden siempre ser express, ¿no? Sí. Vamos con Carrió 2. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Volvieron los Carrió Tips. En la República Argentina del te dejo solo una moneda de propina, y si puede ser de 10 centavos, mejor, la singular apelación de Lilita, fomentando el trabajo en negro, dio lugar a reacciones varias. La cargaron en Twitter, la mandó al frente un mozo de La Plata. Hace 1 año y medio aproximadamente me ha tocado atenderla a la señora Carrió y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó 5 pesos. Y hasta le pidieron propina en la puerta del Congreso. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Pero el esfuerzo solidario que nos pide Lilita no debe quedar ahí. La diputada ahora reforzó la apuesta. Con esto aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bien, yo creo que esto no se lo pidió Macri. No. Esto forma parte de un equívoco, por decirlo diplomáticamente, en un momento en que me da la sensación que la diputada está muy presionada por muchas circunstancias políticas, internas de Cambiemos y hasta personales, ¿no? Todos sabemos que ella necesita periódicamente algunos momentos de serenidad. Bueno, estos no son momentos de serenidad y ha tenido incluso, vos recordás hace muy poco, algunos cruces con el presidente que después se aflojaron en reuniones personales. Pero digo, esto no invalida que la doctora Carrió sigue siendo para la estructura de Cambiemos un valor importante. Fundamental. Hay una cuestión de histrionismo que es su característica Sí, claro. y no es nueva y, digamos, yo creo que ella arrastra la marca de este modo también, ¿no? Por su protagonismo quita foco en otros temas un poquito más complejos. Sí, ¿no? claro. Ahora, dicho esto, la pregunta es la siguiente. Mirando al funcionamiento de Cambiemos, fíjate que es una alianza política que depende mucho de las personas. Esto, por un lado, es un
una cuestión de fortaleza, porque el vínculo entre el presidente y Carrió es muy bueno, pero también es una debilidad, porque no hay instituciones que le den un sostén. Contención, claro, un sostén. Sí, sí. Pero cuidado con eso, son dos fuerzas unipersonales en algún sentido. Es verdad, es verdad. A ver, vamos a pasar de la doctora Carrió a un toque de la farándula. A ver, director, aquí está. Esta es la asunción. Esta semana asumió como secretaria de Cultura de la Intendencia de Avellaneda Victoria Oneto. No es la primera ¿Tendrá vez. poco laburo? No creo. No, pregunto. No, Digo, es un cargo que demanda por lo menos presencia, ¿no? Digo, y se supone que ella como actriz debe tener otras tareas paralelas. Tampoco creo que sea por el sueldo. No creo. Sueldo de... A ver, el secretario saliente cobraba 60.000 pesos. ¿Pero qué es, Eduardo? Esto es un distrito clave para el peronismo. Sin duda. Fundamental. Y el intendente Ferraresi está enfrentando ahí un desafío no menor, porque si se concreta la candidatura el año que viene de Gladys González, actual senadora, Sí, señor. bueno, tiene que mostrar un volumen importante con mujeres carismáticas. Flamante reciente declaración de Gladys González dentro de Cambiemos en favor de la despenalización del aborto. Había Recordemos, opinado lo contrario en el 2011. Exactamente. Sí, claro. Es un temón. Mira, yo quiero... La verdad que uno tiene una visión entre escéptica y poco valorizada de la política. Así es. Pero esta semana, en el Congreso, se vivió algo que nos desdice y que reivindica el valor humano que muchas veces tiene la política. A ver, director. Gracias, presidente. En nombre de nuestro bloque queremos saludarnos y obviamente además reconocerle su actitud. Sabemos el dolor que debe estar sintiendo y el hecho que hoy esté allí creo que también debe ser resaltado en momentos donde a veces de la política no se habla muy bien y usted es un hombre de compromiso y de valores y la verdad que nosotros se lo queremos reconocer. Gracias, señor diputado. Si las circunstancias de la vida hubiesen sido otras, yo tendría que estar allí junto con los padres de Justina. Él es Juan Pablo. Yo digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo, solemos hablar en presente. Y esta ley Justina podría denominarse también ley Juan Pablo. A mí me tocó la situación desgraciada de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital italiano en el año 2011, esperando un trasplante de órganos, en emergencia nacional. Y la verdad que nunca imaginé que las circunstancias de la vida me iban a llevar a esta situación. Sí me prometí cuando sabía que iba a ser diputado nacional, hacer todo lo posible para que lo que es el corazón para mí de esta ley, que es la presunción de donación de órganos, se haga realidad. Bien, a ver, primera aclaración. El diputado Cosiner, que es un diputado salteño del PJ, refería al fallecimiento de la madre de Emilio Monzón, claro, que se produjo esta semana. Un día antes de la sesión que se realizó ayer, y la segunda parte, que fue explícita de parte del diputado, bueno, el diputado estaba legislando u opinando sobre una cuestión que tiene que ver con donación de órganos, que la vivió, por desgracia, en carne propia con el fallecimiento de un hijo. Pero esto reivindica la política. Totalmente. Reivindica el valor de la democracia, reivindica el valor del debate público. Estas semanas el Congreso no solamente está debatiendo esta ley que es tan importante, la media sanción que faltaba, también la cuestión de la urbanización de villas. Efectivamente. Debe ser la política pública más transformacional que debatió la democracia argentina en mucho tiempo. Sí, vos sabés que cuando hablaba con Beatriz Arlo del tema del aborto, ese tema de la urbanización de las villas me parece, salvando la distancia entre una cosa y la otra, me parece una cuestión
de enorme importancia y que también me parece que también merecería mayor visibilidad pública. Totalmente. Recién empieza, pero es una de las cuestiones, me parece, centrales de este tiempo. Aquí cortamos. Nos está esperando Rafael Bielsa. Hacemos una tanda y estamos ya con un poquito de política y pelota.